Hola, ¿cómo les va? Soy María Laura Garrido y voy a estar compartiendo una charla con la gente de UDGBA. Estoy esperando que se contacte ahora Sergio, así él hace las presentaciones correspondientes del caso. Sergio, ¿andas por ahí? Te voy a esperar. Un poco lo que vamos a conversar es acerca del diseño editorial como herramienta social. Hola, ¿cómo andás el cebra? Acá anda. Vamos a darte la charla. ¿Estás por ahí? Cebra. Acá andás. ¿Cómo andás, Laura? Muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, acá segundas vueltas, las segundas partes Sí. nunca fueron buenas, dicen, pero no, esta vez sí. Intentaremos que sí. Bueno, les contamos a los colegas lo que pasó. Dale. El otro día estuvo buenísima la charla, pero bueno, por un problemita ahí técnico, vamos a decirle, no se grabó. Entonces, gracias a vos, a tu generosidad y a tu buena onda, vamos a hacerla de nuevo y la vamos a poder publicar en nuestros canales correspondientes. Así que bueno, gracias. Mira, ahí tenemos a Alfredo. Alfredo, bueno, ¿cómo andas, Alfredo? La idea de esta charla obviamente es que vos la hagas y después obviamente nosotros la difundimos. Bueno, Este, genial. Bueno, sí, yo la verdad es que espero que salga lo mejor posible porque es cierto que cuando uno reedita cuestiones nunca salen iguales. Así que bueno, veremos cómo podemos al menos poner en valor lo que se charló como una cuestión de lo que era pactado, que era compartir con ustedes la experiencia de la que hablé el jueves pasado. sí, estuvo buenísima, la verdad que estuvo buenísima. Y lo bueno de esto es que viste cómo es, o sea, llega a más colegas desde el momento en que está publicada en otros medios o en otras plataformas. Así que eso es lo lindo que tiene de poder compartir estos videos. Totalmente. Laura, Sí. gracias. La verdad que es un lujo, que es doble charla, pero bueno, está bueno que podamos compartirla después. Así que bueno, te dejo acá con el contenido Ujú. y la seguimos luego. Dale, dale, genial. Bueno, gracias. Gracias de nuevo. Y Beso bueno, esto grande. es para apostar al crecimiento de la disciplina, así que en eso estamos. En eso estamos, tal cual. Bueno, beso enorme. Gracias, igual para vos. Chao, chao. Bueno, bueno, acá nos quedamos entonces y como decíamos recién con Sergio, vamos a intentar otra vez poner el tema que atravesamos el jueves pasado, que se llamó así, el diseño editorial como herramienta social. Un poco la idea es entender que el diseño editorial está inscripto dentro de lo que es el diseño gráfico, claramente. Y cuando decimos que el diseño editorial se puede usar como herramienta social, no estamos diciendo nada diferente que, para mí, lo que plantea en sí mismo el diseño gráfico, que es social, porque siempre está en, en una función comunicativa, y eso ya lo hace social, pero además porque no es una situación que va hacia una sola persona, o sea, hacia un solo receptor, digamos, sino que es una cuestión plural, es una cuestión colectiva, es una cuestión que si bien tiene un recorte, su receptor siempre es un grupo heterogéneo dentro de su, vamos a decir, recorte de intención que siempre la hay, ¿no? Esta cuestión del usuario meta. Lo que quiero decir con esto es que el diseño es per se social, o sea, eso a mí me parece que está bueno que lo tengamos claro. Siempre entre mis estudiantes lo que conversamos es que muchas veces tenemos como que justificar esta cuestión social porque nos hace sentir más cerca de lo que producimos, porque en el común del imaginario suele instalarse la idea de que el diseñador gráfico está al servicio de lo comercial
al servicio de las ventas, y esto a veces trae aparejadas intenciones que no siempre son tan, vamos a decir, alineadas con lo que uno como ser humano, como ser social, convalida. Esto también es cierto que uno como persona decide con quién quiere trabajar o no. Lo que quiero decir es que, vuelvo al punto, muchas veces tratamos de corrernos de esa imagen de diseñador pegados al sistema, diseñador asociado al capitalismo, diseñador asociado a lo comercial. Hay algo que es real. Somos parte de un sistema capitalista, porque si no tuviéramos que diseñar la comunicación de un determinado emisor que necesita distinguirse del otro conjunto de emisores que están en la misma situación comercial que esa persona, nuestra función sería bastante limitada, casi que ni existiría. Entonces no hay que vivirlo como una situación de desmérito, digamos, el tema de trabajar para una sociedad capitalista, quiero decir, ¿no? Ahora bien, dentro de nuestra funcionalidad como comunicadores gráficos y sociales, hay algunos espacios que nos ponen un poco más cerca de lo que podría ser alejarse un poco de la cuestión estrictamente ligada a lo comercial y meternos un poco más en lo que podría ser la función netamente de la comunicación. ¿Qué pasa entonces con el diseño editorial? El diseño editorial habitualmente está como muy presente en la práctica del diseño gráfico. Para algunos autores, asimismo, constituye una práctica despegada, una práctica per se, una práctica que sería como tan importante como para separarse. A mí me parece un poco extremo, no lo comparto, creo que el diseño editorial está inscrito dentro del diseño gráfico, pero sí es verdad que si vamos a la historia, tiene como un origen un poquito, bastante más antiguo, en tanto actividad, a disciplina, a campo disciplinar, a desarrollo de profesión, que lo que después fue conocido como la actividad del diseño gráfico. Ahora bien, vamos a hablar en concreto entonces de la actividad, del tema, del caso que nos convoca en este momento, que tiene que ver con un proyecto concretamente que yo pude desarrollar en el ámbito académico. Es decir, es un caso, que lo voy a poner ahora, lo voy a compartir, que se llamó así y que me tocó, por suerte, como extensión académica. Lo voy a tratar de contar brevemente. Hace 2 años, dentro de la Fundación Gutenberg, en la cual yo doy clases como profesora de diseño editorial, se presenta, más bien a finales del 2017, para que podamos desarrollarlo durante el 2018, el caso de un contenido que había que darle forma editorial y producirla como libro impreso. Entonces, claro, la ONG que se acerca hasta la fundación tenía claro que nosotros, vamos a decir la Fundación Gutenberg, tenía dentro de su oferta académica la carrera de diseño gráfico y la carrera de producción gráfica. Entonces lo que se planteaba era la posibilidad de desarrollar ese material en formato de libro, primero diseñándolo y luego produciéndolo. Bueno, en ese escenario es en el que entonces yo entro al ser la encargada de la materia, como les contaba recién, que iba a desarrollar la primera parte. Bueno, como siempre es un placer poder hacer casos reales con los estudiantes, porque son estudiantes del último año, porque ponemos en valor lo que se aprende dentro de la academia, es decir, dentro de la formación de grado, pero dándole como un recorte real. Y no solo dándole esta cuestión de la visibilidad, que ya es mucho, sino atravesando cuestiones concretas que ya tienen que ver con una demanda real. O sea, ya no son las pautas que pone el docente, sino son las necesidades propias de la realidad. Y este caso en particular nos traía una realidad bastante propia, bastante diferente, bastante poco común, poco habitual.
Y tenía que ver con esto. El trabajo en sí, o sea, el contenido con el cual nosotros teníamos que trabajar, se llamaba de esta manera. Ya tenía un título muy sugerente, ¿no? Que es Encuentro con la palabra. Y este encuentro con la palabra tenía que ver con que el material se había desarrollado dentro y para y por, o sea, desarrollado por los alumnos de una escuela rural. Una escuela rural ya de por sí tiene una particularidad, y es que tiene, a ver si puedo llegar, me gustaría mostrarles, compartirles una imagen, acá la tenemos, de cómo es una escuela rural, porque nosotros tenemos un imaginario aproximado, pero la realidad de una escuela rural es una escuela, es un ámbito muy reducido, que en el mejor de los casos cuenta con 2 ambientes, o sea, uno que es compartido como para merendar, y otro que es para armar el espacio de estudio, de trabajo, de clase. Un baño que a veces está dentro de este espacio construido o a veces está por fuera, y nada más. Una bandera que lo hace institucional, y esto, y el campo raso. O sea, es un espacio que pone en valor la actividad educativa, pero que también pone en valor la vastedad de ese entorno que no tiene una metrópoli, una ciudad conformada, y que por eso la escuela es tan importante, porque es como un referente de aquello que no hay. Bueno, esta escuela rural está ubicada en un punto muy estratégico, que es en el límite de la provincia de Misiones con Brasil y con Paraguay. Y digo esto porque ya eso también nos sumaba otra realidad valiosísima. No solamente se trataba de un material diseñado para una escuela rural, sino que era una escuela rural que era trilingüe. O sea, su población, o sea, los chicos que asisten a esta escuela, provienen de 3, digamos, grupos culturales diferentes. Tiene igual cantidad de alumnos de origen argentino que hablan español, alumnos que provienen de hijos de brasileños que vienen a trabajar acá a la Argentina, que hablan portugués, y de chicos que viven dentro de la Argentina, pero que son parte de la comunidad Muá guaraní, que hablan guaraní, además del castellano, por supuesto. Entonces, Encuentro con la palabra, nos contaban los miembros de la ONG que se acercó a la fundación, significó poner en valor la lengua de estos tres grupos culturales. Este trabajo, que llevaba ya 2 años previos de producción, había sido encarado por el maestro rural, el cacique de la comunidad guaraní y una antropóloga. Esto le da una entidad muy particular, porque nos pone en situación de qué es lo que estábamos haciendo. Y acá hago un paréntesis respecto de nuestra función de diseñadores, que para mí es central. Yo siempre les digo a mis estudiantes que tenemos la enorme fortuna de ser diseñadores, que esa situación nos hace estar en un campo disciplinar que nos pone continuamente en jaque. Es decir, continuamente nos está haciendo no cuestionar, pero sí relevar qué es lo que estamos haciendo. O sea, primero, antes que diseñar, tenemos que saber a quién vamos a hablarle. Y para saber a quién vamos a hablarle, tenemos que conocer ese espacio, ese campo, ese hacer, esa actividad, digamos, a quién se dirige, a quién habla, a quién interpela. Y es casi como un lugar de voyeur. O sea, nosotros los diseñadores estamos continuamente observando, continuamente aprendiendo, continuamente cuestionando, para poder saber qué decir, ¿no? Porque no solamente ponemos más o menos en orden las imágenes, una bonita letra, un par de imágenes, porque eso nos haría como decoradores de página, o por lo menos desde la sede editorial siempre planteo esto: no somos decoradores de página, ni, como alguna vez alguien dijo, choferes de mouse, ¿no? Ahora eso está un poquito
viejito el comentario, pero sigue siendo vigente, porque si nosotros no le ponemos contenido a nuestro hacer, quedamos simplemente en una función decorativa, que es eso que tanto nos pesa, de lo que hablábamos hace un rato, y que la única manera en que tenemos de separarnos es actuando, o sea, es haciendo lo diferente. Entonces, volviendo al caso de la escuela, a mí me puso a pensar, porque este proyecto, digamos, yo tenía que darle forma de trabajo práctico dentro de una currícula, porque yo no podía hacerlo todo el cuatrimestre encima dedicado a esto, porque tenía otros temas que abordar. Entonces ya desde por sí era complicado porque era un trabajo muy denso y que había que resolverlo en poco tiempo. Entonces, la actividad docente se trata esto de decir cómo articulo esta actividad de manera que sea efectiva para la formación académica y que a su vez pueda tener una aplicación como extensión, como es el caso, para que pueda ser realizado. Teníamos que realizar este libro, este manual, para que después se produjera y para que se lo pudieran llevar. Era movilizante, pero a la vez tenía la demanda de lo real, de lo realmente académico me refiero. Entonces, bueno, a lo que voy con esto es que tuvimos que pensar, o yo en este caso, cuando me pongo a organizar el trabajo, y ahí se me superponen la tarea docente y la tarea de diseñadora gráfica, es cómo explicar el abordaje del tema, para que no quede, vuelvo a decir, vamos a hacer un manual para una escuela rural. Entonces caíamos en un lugar vacío en donde lo que buscábamos era un par de imágenes, un par de colores, una linda tipografía y hacíamos un manual. Yo sostengo que el diseño editorial, como dice el título de esta charla, convalida una función social. Entonces, desde ese lugar había que hacer pie y trabajar. Entonces, bueno, ahí empezó la tarea realmente. Ahí empezamos a ponernos en situación. Y entonces, lo primero que tuvimos que entender es que se trataba de un material para un grupo amplio de usuarios. Porque las escuelas rurales son, por definición, plurigrado. Esto quiere decir que tiene en su haber de primero a séptimo grado. No hay, digamos, división de aulas, como yo les contaba hace un rato, es un solo ámbito y hay un solo maestro que se ocupa de todos los asistentes, que pueden variar año a año, ¿no? Entonces ya les digo, pueden haber un chico de tercero, uno de cuarto, uno de séptimo. Y lo que se desarrolla es una tarea casi colectiva. Esto es lo más cercano a lo que fue en su origen la educación. Y podría ser, pero ese es tema para otra charla. Entonces, a las escuelas rurales lo que les llega es material que envía el Estado Nacional o que muchas veces algunas editoriales les donan. Entonces ellos tienen a su alcance materiales que a veces pueden ser completos para un grado o a veces no. Entonces hay como varios problemas, pero la naturaleza del proyecto nuestro, es decir, de este libro de lectura, no estaba anclado con las temáticas de la currícula, sino tenía que ver con poner el foco en esto del trilingüismo que les hablaba al principio. ¿Qué pasa con esta lengua propia que traían tanto los brasileños que se acercaban por una cuestión laboral de los padres y traían a los chicos a la escuela, de poner en valor su propia lengua, no perderla por estar en este momento formándose dentro de la Argentina, y mucho más de la comunidad muabo-guaraní que tienen como problemas de identidad poderosos, ¿no? O sea, problemas de invisibilidad evidentes. Entonces, bueno, ahí nos ponemos en tema con el tema, o sea, el relato todo arranca con la antropóloga, con el cacique, y con la ayuda, por supuesto, del maestro, en tratar de generar este producto que pudiera como ser una cohesión, un material propio, un material que le dé identidad a este conjunto, a este colectivo de estudiantes, y que, bueno, donde su diálogo, digamos, su herramienta común es la palabra. A ver, esto se llevó adelante, entonces, como les decía, con la tarea de, en este caso estamos viendo a Laura Roldán, que es la antropóloga que estuvo a cargo, y abajo vemos al maestro. Los chicos, ¿qué pasó? ¿Qué podían producir ellos para que sintieran que el material no solamente
iba a representarlos, sino les iba a ser de utilidad, o en todo caso, que no solamente les iba a ser de utilidad, sino los iba a representar. O sea, esa doble función era vital. Entonces, los contenidos tenían que ser no los que se dan siempre, matemática, historia, lengua, sino tenía que ser algo que fuera del cotidiano, algo que, por ejemplo, un chico que habla guaraní le gustara contarle a un chico que habla portugués y que de esta manera el de portugués aprendiera el guaraní y el de guaraní aprendiera portugués, además de la lengua local que era el castellano. Entonces empezó a desarrollar un material sin demasiadas pretensiones, vamos a decir, de contenido, sino que tenía que ver con relatar lo que tenían a mano, como ser el nombre de las plantas, el nombre de los animales, alguna que otra canción de cuna, algún otro que otro juego, alguna que otra herramienta de uso cotidiano, y entonces poner en los tres idiomas esas mismas situaciones para que estuvieran en relación de paridad. Ese era el objetivo de este libro de lectura, que en realidad era más que un manual, ¿no? A ver, a mí me pareció fantástico, porque de algún modo nos puso en un lugar a los diseñadores de poner en crisis qué es lo que hacemos. Si solamente, como les decía, lo hacíamos de una manera bonita, no iba a estar mal, pero nos perdíamos la oportunidad de entender qué es nuestra función dentro de este enjambre, dentro de esta urdimbre en la que estamos metidos, que es la sociedad y la cultura. Entonces yo aproveché esta oportunidad para empezar a revisar algunas cuestiones, ¿no? Cuando digo revisar, me estoy refiriendo, miro la hora para no pasarme, en que me valgo de algunos autores, algunos pensadores, para poder darle densidad a esta cuestión social. Entonces digo, traje a Aníbal Ford, que a mí me parece brillante su trabajo, su manera de abordar lo social, y me pareció súper interesante esto que él plantea, en tanto el derecho a la diferencia cultural, porque un tema que a mí me interesa mucho dentro de mi campo disciplinar, dentro de mi actividad como diseñadora, y diseñadora editorial en particular, es el tema de lo cultural, es el tema de la educación, es el tema del derecho a la educación. Y me parece que eso es algo que todavía está en ciernes, que hay mucho por hacer y por eso este trabajo me pareció significativo. Entonces, el tema de recuperar la lengua fue central y fue para mí entonces muy significativo. ¿Qué pasó? Cuando cuando tuvimos la primera reunión con el grupo de la ONG que encabezó este proyecto, que era como el cliente real para nosotros, para mí, para la fundación y para los estudiantes que tenían que encarar este proyecto, lo primero que tenemos que hacer como prácticas profesionales es escuchar las demandas que tiene este cliente. En este caso, como les decía, eran los representantes de la ONG. Y bueno, ellos nos contaron todo esto que ya les conté, de quienes habían estado participando, de cuáles habían sido los objetivos, pero cuando llegamos al punto de entender cuál era el perfil de este usuario y productor, que en este caso encima coinciden si son los mismos, lo cual lo hacía nuevamente muy particular, empezaban a surgir cuestiones como, ¿y si usamos guardaspampas? ¿Y si usamos colores tierra? ¿Y si hacemos algo más telúrico? Y entonces en el debate fueron saliendo muchas cuestiones y a mí me pareció significativo que entre todos llegamos a la conclusión de que estigmatizar no es la manera de diseñar, y mucho menos cuando estamos hablando de educación, que estamos como muy acostumbrados a bajar líneas, ¿no? A bajar líneas figurativas, a bajar líneas representativas. Entonces, lo primero que planteamos fue separarnos de ese discurso hegemónico, de esa situación de estigmatizar a este usuario, en este caso, y de entender, que a mí me pareció fundamental, que estos usuarios reales, que estos chicos rurales, no son, digamos, menos ciudadanos del mundo que todos ellos. Me estoy refiriendo a estos estudiantes que eran los encargados de producir este material. Entender que somos parte de la misma sociedad, independientemente, no lo discuto, de que estemos en diferentes situaciones ahora. Es para mí imprescindible
como, insisto, docente y como diseñadora. Entonces les dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nos ponemos a entender que tal como está el mundo ahora, estos chicos hoy están en esta escuela, pero están conectados con el mundo y van a moverse de su lugar en el mejor de los casos, porque ese es el objetivo de la educación, que ellos transfieran lo que aprenden a otros, que ellos hagan una transferencia justamente, tal como estamos haciendo nosotros, y que el mundo no se termina ahí, y que justamente el mundo es más grande, y no mirar de manera recortada. Ese fue el primer objetivo. Entonces, derrumbar los prejuicios, dejar de pensar acotadamente, como si fuera una regla de oro, decir, a ver, voy a mi galería de imágenes, estas son, como nos estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? La galería para escuela rural, ah, sí, estas son las imágenes, ah, sí, estas son las tipografías, ah, sí, estos son los colores. No, no, me parece que eso achica más que agranda. Bueno, la segunda cuestión entonces, que a mí me pareció de gran valor, fue entender que estábamos operando con un repertorio de imágenes dadas. Es decir, a nosotros nos vino un texto en Word, por supuesto, que teníamos que editar, ahora vamos a hablar del tema, y un conjunto de imágenes que eran todas producidas por los chicos, más algunas fotos que habían sacado los adultos, vamos a decir. Entonces, ¿pero qué pasaba? Las imágenes eran esto como estamos viendo ahora, eran dibujos. Y a todos había que incluir. Esa era la comanda inicial. No había que seleccionar porque en esa selección iba a haber una situación de, digamos, contraria al objetivo de igualar a todos. Entonces ya había a nivel profesional un conflicto. Todas las imágenes tenían que estar. Y esto significó un trabajo de edición inmensa. O sea, yo no dejo de aplaudir todos los días a este grupo inmenso de estudiantes, que eran 2 turnos, uno de la tarde, uno de la noche, un total de 30 estudiantes que abordaron este trabajo con un ímpetu, una responsabilidad y un cariño inmensos. Armamos 11 grupos, de los cuales salieron 11 ejemplares, ¿no? Y bueno, pero entre todos hubo que tomar estas imágenes que venían con renglones, con fondos más oscuros, con fondos más claros, con colores más brillantes, chicos que apretan más el lápiz, otros que apretan menos. Y ese trabajo de edición hubo que hacerlo, o sea, hubo que agarrar, escanear, limpiar, igualar los tonos, volar los fondos. No es poca cosa, todos los que trabajamos en el área del diseño lo sabemos. Y después, además, entender que todas tenían que estar, y que tal vez cuando se hablaba de un determinado pájaro, por ejemplo, el chingayú, que es uno dicho de las 3 maneras diferentes que estamos viendo ahí, por ejemplo, habían varias ediciones, o sea, habían varios pajaritos de ese, y aparte había que reconocerlos. Bueno, maravilloso. Esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato del voyerismo del diseñador. O sea, conocemos cómo se llama este pájaro, conocemos cómo son estos pájaros, porque lo teníamos que distinguir de los otros pájaros. Bien, así empezó la tarea. Por el otro lado, lo que les contaba, esto que a nosotros nos toca muy de lleno, o sea, ¿qué pasa con estos 3 idiomas? Teníamos 3 lenguas para diseñar. Como diseñadores editoriales estamos muy cercanos a que lo que nos define es fundamentalmente el texto. El diseño editorial se nutre del discurso escrito, es decir, hacemos esto que en la oralidad se constituye el lenguaje, en el diseño editorial se conforma en el texto, pero no es solamente texto per se, o sea, lo que tomamos son discursos, son relatos, y ahí le tenemos que ir dando forma. Este texto además tenía, digamos, no una naturaleza inmersiva, porque no era una novela, o sea, no había grandes bloques, como pueden estar viendo esta página que estamos viendo ahora. Eran, como yo les contaba hace un rato, definiciones muy breves de cómo se decía esto mismo que era y cómo se decía en los diferentes idiomas, o sea que eran líneas cortas, y si no, en otros casos eran poesías, canciones, entonces estaban fraseados. Entonces los relatos en sí ya venían como muy condicionados a una estructura determinada.
Esto es fundamental para el diseño editorial, porque no es lo mismo diseñar una página de texto entero, bloque, sólido, concreto, que una página que va a estar mucho más fragmentada, que va a tener imagen y textos cortos. Esta dinámica visual era fundamental y era otro de los temas a abordar. Pero además, esta fragmentación de página estaba atravesada por la trilingüidad. Es decir, cada idioma tiene su color visual, tiene su cadencia, así como tiene su cadencia sonora. Nosotros podemos escuchar el francés y escuchar el alemán y sentimos distintos sonidos, el castellano y el inglés y sentimos distintos sonidos, independientemente de que entendamos o no la lengua. Bueno, acá pasa lo mismo, en el plano gráfico nosotros vemos distintos colores, y no me estoy refiriendo a colores cromáticos, sino a colores de densidades, oscuridades, tramas visuales. Entonces, esto ya nos ponía en contacto con esa realidad. Íbamos a tener distintas extensiones de líneas, distintos pesos visuales, porque teníamos distintos idiomas. Cada idioma tiene su conformación visual, o sea, ya de arranque sabemos que el portugués tiene un montón de diacríticos que no tiene el castellano, ¿no? O sea, por más que usa también caracteres latinos, tiene una conformación muy distinta, que visualmente lo diferencia notablemente de nuestro idioma. El guaraní, ni les cuento, porque no solamente tiene una sonoridad absolutamente distinta, sino que no se vale en origen de los caracteres latinos. En el mejor de los casos tiene un montón de diacríticos que no se encuentran en todos los, digamos, en todos los sistemas tipográficos, en todas las fuentes tipográficas. Entonces eso ya, a mí particularmente, antes de arrancar con el tema, me puso en un brete que tuve que salir a resolver. Yo no podía bajarles a mis estudiantes un tema en donde no íbamos a tener una fuente disponible que contuviera los diacríticos del portugués, del guaraní. Entonces ahí me puse a hablar, por ejemplo, me puse en comunicación con Juan Heilborn, que es un colega paraguayo, con el cual no pude finalmente dialogar, pero sabía que él había estado con esta problemática, o al menos necesitaba que él me pusiera un poco en tema. O sea, yo necesitaba conectarme con un parlante de guaraní, que además trabajara en diseño tipográfico, por supuesto. Bueno, así fui llegando hasta Carolina Giovanoli, Caro Giovanoli, la gran Caro, que dentro de Huerta, en conjunto con Andrés Torresi, diseñaron una tipografía que se llama Andada, que justamente tomó esta problemática de darle visibilidad a una lengua que no cuenta habitualmente con una fuente tipográfica. Entonces, bueno, Caro fue muy solidaria cuando cuando yo le conté el proyecto, nos donó la tipografía para este fin, y bueno, de ese modo encaramos el proyecto. Después, tal vez tuvimos, como yo les decía, el contratiempo de las 4 semanas que teníamos para diseñar, más las 4 semanas del segundo cuatrimestre para producir, y no se llegó a aplicar en todos los casos la andada por una cuestión de instalar la tipografía en los sistemas en que después iban a operar los de producción gráfica. Pero esas son cuestiones técnicas. Lo importante es entender el meollo de esta cuestión que tuvimos que atravesar. A ver, yo les conté entonces, a ver si la vemos, a ver un poquito, esto. La morfología, de las lenguas ya hablamos, el tema de las imágenes. Las imágenes hubo que intervenirlas, pero no había que alterarlas. Por ejemplo, este es el caso de una de las imágenes, de uno de los pájaros, como les contaba, en donde este grupo de estudiantes, a su vez, les agregó ese plano de imágenes, pero siempre tratando de acompañar y de no transgredir lo original que traía esta imagen. Y en ese sentido, también traigo el tema de otra
investigadora, de otra persona que yo respeto mucho en el tema de la educación y la lectura, que es Anne-Marie Chartier. Anne-Marie Chartier plantea, o sea, nos habla, y esto lo conversamos en clase también, para entender que si nosotros operamos con imágenes, porque somos diseñadores gráficos, tenemos que entender lo que portan las imágenes, ¿no? Hablamos de su valor cultural, hablamos de la importancia que trae una imagen respecto de otra, no es lo mismo una imagen fotográfica que una ilustración o que un dibujo vectorial, ¿no? Entonces, así como hay lenguajes gráficos, hay distintas, o sea, lenguajes visuales, digo, tenemos lo tipográfico, porque como diseñadores sabemos que no todas las tipografías dicen lo mismo, por más que tengamos las mismas cantidades de letras, y con las imágenes tuvimos la oportunidad en este ejercicio de atravesar ese mismo discurso, porque teníamos capaz los mismos pájaros, pero cada uno nos contaba cosas distintas. Lo que traje acá a cuento con Anne-Marie Chartier es este tema también tan sutil que ella plantea de cuestionarnos si estamos entendiendo a las imágenes en toda su dimensión. O sea, las imágenes nosotros las vemos y yo creo que también las leemos. Ahora, ella dice, no las leemos del mismo modo que leemos a las palabras, porque es verdad. Pero se plantea ahí, y a mí me interesó no acordar 100%, sino dejar evidente un tema tan central para el diseño editorial como es comprender la naturaleza morfológica de las imágenes, así como comprender la naturaleza morfológica de la tipografía. Operamos con imágenes, operamos con formas. Tenemos que ser sensibles a eso. No es solamente los colores, no es solamente el tamaño, no es solamente los fondos, es todo. Y el todo impacta en lo cultural, en lo, digamos, funcional, en lo que trae aparejada la construcción y la deconstrucción de cada una de esas imágenes que estamos usando. Somos responsables de lo que decimos nosotros, no del contenido necesariamente, porque como sabemos el contenido nos es dado, pero la confección, la construcción, la manera de contarlo es nuestro tema. Y ahí es donde tenemos que entonces estar totalmente instalados en qué estamos haciendo. Y el en qué estamos haciendo es comprender que las imágenes cuentan de una manera, así como las formas de las letras cuentan otras. O sea, en los últimos casi 20 años, lo que llevamos del siglo XXI, hemos asistido a una increíble revolución tipográfica, favorecida por los avances de la tecnología de la comunicación, favorecida por el desarrollo digital. La tipografía asistió a una de sus grandes instancias revolucionarias y entonces estamos inmersos en una inmensa oferta morfológica de tipografías. Ahora, eso como diseñadores nos hace doblemente responsables, porque así como tenemos muchísimo a nuestro alcance, tenemos que saber cómo elegir esas morfologías. Y esta es una de las tareas que también, bueno, desarrollamos en el diseño editorial, pero en este caso tuvimos que entender que, bueno, por suerte contábamos con una morfología para la lengua guaraní. Ahora, ¿cómo combinábamos una morfología para el portugués? ¿Cómo seleccionábamos otra morfología para el castellano? Estas morfologías no solamente tenían que buscar identidad, sino en lo particular a mí como docente a cargo me interesó plantear que no se llegaran a confundir con, vamos a decir, la distracción de la imagen en este caso, es decir, no se engolosinen con las formas, busquen el sentido. Pero el sentido, vuelvo a decirlo, no es qué tipografía es más brasileña y aquella es más castellana. No. Pensemos un poco. ¿Cómo funcionan en la página? ¿Cómo es la morfología de este idioma? ¿Cómo es la sonoridad de este idioma? ¿Cómo es la extensión de este idioma? Y cómo es el rendimiento de este idioma. Entonces, entendiendo esas funciones que son totalmente propias del diseñador editorial, ahí hacemos una búsqueda consciente. A su vez,
a su vez la hacemos pensando que van a actuar en conjunto 3 a la vez. Entonces la decisión se hace muchísimo más rica, muchísimo más densa, muchísimo más orgánica. Una mirada más que viene desde la educación, les quiero compartir, que tiene que ver con otra investigadora que a mí me interesa mucho cómo piensa, que es Anna Abramowski, que lo que plantea es que no somos solamente, digamos, personas que miran, sino que somos sujetos visuales. Y esto trajo a colación todo lo que veníamos conversando antes, y a mí me parece que fue muy importante para que los estudiantes comprendieran esto que yo pretendí atravesar con este ejercicio. Que no solamente hacemos un librito, sino estamos construyendo contenidos, no por la arrogancia de creer que vamos a modificar lo que ya trae digamos, el texto hecho, porque ese no es nuestro territorio, pero sí el poner en escena esa información es nuestro territorio, y lo tenemos que hacer con la mayor de las responsabilidades, porque cuando leemos, que ese es nuestro tema, cuando, digamos, el usuario de nuestros diseños se ponen en contacto y se produce la magia de la lectura, que es la que hace que surja lo que estuvimos produciendo, ahí se ponen en acción mecanismos evidentes y otros mucho más sutiles. Y es nuestra responsabilidad ser consciente de estos mecanismos que surgen en la acción de la lectura de nuestro material diseñado. Estas fueron algunas de las páginas. A ver, como les decía, se hicieron 11 ejemplares, todos magníficos, todos realmente diversos, lo cual para mí lo hace mucho más rico, lo hace mucho más interesante al proyecto, porque cada grupo trabajó a partir de estos 3 ejes o de estos pilares que yo fui planteando. Entonces, la producción, como se basó en cuestiones estructurales, tuvo respuestas visuales diferentes, porque no estaba sujeta a miradas predeterminadas, como hablábamos al principio, que si tiene que tener un color, si tiene que tener una guarda, que si tiene que. Cuando uno arranca desde ese afuera, lo que se produce es bastante monótono. En cambio, si uno arranca desde el interior del problema, entendiéndolo estructuralmente, las decisiones son mucho más ricas y por tanto son mucho más diversas. Tuve el enorme placer de ser parte de esto que generó un montón de miradas diversas, como les decía, como esta doble página. Y también fui parte de lo que fue un poco más costoso y que se trató de elegir un proyecto. Imagínense que si yo les estoy contando que todos los proyectos fueron fantásticos, cuando tuvimos que seleccionar uno fue sumamente difícil, sumamente difícil. Y así es como, bueno, hubo que hacerlo, seleccionamos uno, se imprimió, o sea, se produjo en la parte de la carrera de producción gráfica, como les contaba, y se produjo la magia a la que asistimos todos los diseñadores gráficos cuando llega el momento de ver nuestro material impreso. Y ahí entonces tuvimos la devolución de esta imagen, que para nosotros fue el mayor de los logros, ver a nuestro material diseñado, impreso, en manos de los usuarios reales. Esos usuarios que habían sido a su vez los productores, habían sido los que habían imaginado la posibilidad de leer un material producido por ellos mismos. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene lo diseñado? Porque nosotros, tal vez como usuarios de productos editoriales más en cantidad, más masivo, porque vivimos en sociedades más en contacto con material a nuestro alcance de la mano, perdemos de vista, y es bueno recordarlo cada tanto, lo que significa un material impreso.
al margen de que hoy estamos instalados en esta realidad digital, lo impreso trasciende el papel para mí. Por eso es que este es otro tema de los que quería charlar y que, bueno, quedó para otra vuelta. Y es que entender a la pantalla es también trabajar editorialmente, porque lo editorial no es solamente papel impreso, lo editorial es esto de lo que estábamos hablando, es cómo organizamos la información. Es decir, la oralidad tiene su naturaleza, la escrituridad, si se me permite esta licencia poética, tiene también su naturaleza. Que no lo digo yo, lo vienen diciendo un montón de escritores, de pensadores, de investigadores. Entonces digo, este hecho de darles visibilidad a este colectivo tan pocas veces visibilizado y darle forma a su contenido, ¿entendés? O sea, ellos habían estado produciendo eso y de golpe verlo impreso es un impacto inigualable. Es una trascendencia de la cual todos los diseñadores tenemos que acordarnos todos los días. Y los diseñadores editoriales que producimos contenidos escritos siempre. Entonces, ese regalo fue inmenso. Y bueno, esto termina acá, cuando somos nosotros, ahí estoy yo y todos mis estudiantes y la directora de estudios de Gutenberg y los miembros de la ONG, que como les decía fueron los que nos trajeron el proyecto a la mano, quienes nos sacamos una foto para devolverles a ellos y aprovechar que este intercambio, que no pudo ser más cercano, que nos hubiera encantado, sí fue posible. Y nos pone también en el, digamos, en el lugar de que hay tanto para hacer, pero que no tenemos que perder nunca de vista que estamos dialogando, que siempre hay un encuentro con la palabra, que siempre está viva la palabra, que puede tener distintas naturalezas, pero que nosotros como diseñadores editoriales nos valemos del texto, y el texto es discurso. Así que bueno, con esto un poco dejo planteada esta experiencia que fue tan rica, tan importante y que a mí en lo particular me pone en evidencia por lo que vengo investigando, por lo que vengo trabajando hace tanto tiempo, que tiene que ver con este trío fantástico que a mí me interesa abordar, que es el diseño editorial, la educación y lo cultural, el valor cultural de la palabra escrita. Porque, digamos, mi hacer profesional surge en la tipografía. Yo vengo trabajando como docente de tipografía hace muchísimos años, no lo voy a decir por una cuestión de coquetería, pero el que me conoce sabe que vengo con este tema hace tiempo y hoy por hoy salí de la forma de la letra para meterme más en la forma del texto. Y en la forma del texto para meterme en la forma de la página. Y la forma de la página para entender a la forma del conjunto, del mensaje, que es libro, revista, lo que nos toque, página web, aplicación, porque hemos transitado todos estos espacios con mis estudiantes, porque el diseño editorial está presente en todo lo que le da forma a la palabra escrita. Recuerdo, a ver, algunas preguntas, a ver si tenemos ahora, no, pero por supuesto, del jueves pasado, cuando hicimos esta charla en vivo y después no se pudo grabar, una de las preguntas que me habían planteado era esto de cómo habíamos resuelto el tema del idioma guaraní, y me parece que, bueno, hoy tal vez lo dejé un poquito más claro, que tuvo que ver con, en principio, contar con la andada, con la tipografía de Caro Giovanoli de Huerta Tipográfica. Les recomiendo que todos visiten esta fundidora digital de jóvenes argentinos que tienen capacidades inmensas y que tienen fuentes maravillosas. Muchas de ellas están liberadas, o sea, liberadas, están ofrecidas como free fonts, y eso es maravilloso en algunas variables para que por supuesto después podamos hacer uso. No es tan costoso y hay que aprender a usar licencias tipográficas. Esto es otra cuestión de que desde lo académico, desde los espacios académicos los docentes tenemos que hacer
instalar, digamos, la costumbre de que así como recurrimos a un fotógrafo para que nos tome las fotografías para una determinada, para un determinado trabajo, alguna determinada pieza editorial, bueno, contratar, licenciar una fuente no es una cosa tan difícil y tan imposible, es lo mismo, ¿no? O sea que realmente hay que abrir el juego a esto de licenciar fuentes. Otra pregunta que recuerdo tenía que ver, no la recuerdo literal, pero sí me preguntaban acerca de la EIB, es decir, la educación internacional bilingüe. Y eso es una interesante pregunta y que pega de lleno con lo que yo les planteaba, que a mí me interesa en lo particular y que vengo desarrollando ya más allá de lo académico en mi espacio de investigación propio, que tiene que ver con esto de la educación o sea, la intercultural, no internacional, intercultural bilingüe, que tiene que ver con cómo, qué se está haciendo. Hoy por hoy hay mucho trabajo hecho, ¿eh? O sea, creo que hay iniciativas que se vienen dando lugar de un tiempo a esta parte, pero desde lo editorial hay bastante poco. Y este es el tema en el que yo me encuentro trabajando. O sea, me estoy ocupando de hacer evidente cómo los diseñadores podemos sumarnos a esta cuestión de colaborar con hacer visibles determinados grupos culturales que hoy por hoy tienen muchas carencias de todo tipo, pero además carencias gráficas. Y esa es nuestra función. Así que en ese sentido, el que le interese, yo estoy disponible para que podamos conversar, para que podamos compartir experiencias en las cuales me encuentro en este momento trabajando respecto a esta temática. Por el momento no recuerdo otra pregunta. Espero que esto sinceramente sume como decíamos al principio con Sergio, a enriquecer lo que significa el hacer de nuestra profesión, de nuestra disciplina, de nuestra actividad de diseñadores, porque hay mucho, mucho más que hacer bonitas cosas, hay mucho más que hacer páginas en caja. Todo lo que aprenden en la facultad respecto a grillas, ritmos, niveles de lectura, elecciones tipográficas, todo se tiene que atravesar por estas cuestiones del usuario, por estas cuestiones del ámbito cultural, por estas cuestiones de la pertenencia, por estas cuestiones de la lectura. Para mí la lectura es lo que dinamiza nuestra función de diseñadores editoriales. También diría diseñadores gráficos, pero por ahora me quedo con el diseño editorial. Y con esto termino esta charla, un poco de segunda edición, pero no por eso menos, por lo menos desde mi lado, sustanciosa, porque intenté contar todo de nuevo y espero sinceramente que haya servido para algo. Así que me despido y bueno, gracias UDGBA por este espacio.